El primer viaje oficial de Pedro Sánchez a Cuba no fue un viaje cualquiera. Fue presentado como una visita diplomática para normalizar relaciones con la isla, la primera de un presidente del gobierno español en 32 años. Don't worry, baby. All those days found together. Oh, the fire you're giving up. All the times the spark has struck. We can. Pero visto con perspectiva, aquel desplazamiento tuvo una carga política mucho más profunda. Sánchez no solo fue a La Habana a hablar de cooperación, comercio o relaciones bilaterales. Fue a entrar en contacto directo con la forma de entender el poder que en Hispanoamérica llevan décadas ensayándose con éxito. Ganar el gobierno, ocupar el Estado y debilitar todos los mecanismos llamados a controlar al gobierno. Conviene precisar la cronología. El llamado Grupo de Puebla nació oficialmente después del 12 de julio del 2019, como un foro de dirigentes y referentes de la izquierda iberoamericana. Por tanto, el viaje de noviembre del 18 todavía no existía formalmente esa etiqueta, pero sí existía ya el ecosistema político que luego cristalizaría bajo ese nombre. El eje del castrismo, el chavismo, el kirchnerismo, el correísmo, el zapaterismo internacional y toda esa izquierda que ha aprendido a envolver el control institucional en palabras amables como democracia, justicia social, derechos humanos o lucha contra el lafare. La enseñanza es conocida. Venezuela fue el laboratorio. Hugo Chávez llegó al poder por unas urnas, pero no se conformó con gobernar. Entendió que el poder real no está solo en ganar elecciones, sino en controlar a quienes pueden limitar al gobierno. Tribunales, fiscalía, órganos electorales, medios públicos, fuerzas de seguridad, organismos reguladores y altos cuerpos de la administración. Human Rights Watch ya advirtió en el 2004 del peligro de la toma política del Tribunal Supremo venezolano mediante una ley que permitía llevar y purgar el alto tribunal. Años después, el Freedom House describe a Venezuela como un país donde las instituciones democráticas se han deteriorado desde 1999 y donde el poder ha utilizado elecciones fraudulentas para hacerse con el control del Estado. Ese es el manual. No destruir la democracia de golpe, sino vaciarla poco a poco. No cerrar el Parlamento, sino convertirlo en una maquinaria de convalidación. No abolir a los jueces, sino señalar a los jueces incómodos. No prohibir a la prensa, sino desacreditarla como enemiga del pueblo. No reconocer la corrupción, sino denunciar una conspiración. No hablar de impunidad, sino de persecución judicial. Y eso es, precisamente, lo que inquieta de la evolución política de Pedro Sánchez. Desde aquel viaje a Cuba hasta hoy, España ha visto cómo el gobierno ha ido tensando una y otra vez los límites institucionales. Presión sobre la justicia, colonización de organismos, utilización partidista de instituciones públicas, dependencia de socios contrarios al marco constitucional y un discurso cada vez más agresivo contra todo control externo al Ejecutivo. Incluso el propio Grupo de Puebla salió en abril del 2024 en defensa de Sánchez, denunciando un supuesto acoso mediático y judicial contra él, una fórmula perfectamente reconocible en el repertorio político latinoamericano. No hace falta imaginar una clase secreta en La Habana ni un manual entregado en un despacho cerrado. La instrucción pudo ser más simple y eficaz. Observar. Ver cómo los regímenes que se llaman progresistas se perpetúan no porque gobiernen mejor, sino porque ocupan mejor, porque sustituyen la separación de poderes por lealtades, porque convierten la crítica en delito moral, porque presentan cada investigación judicial como una operación de la derecha, porque confunden gobierno, partido y Estado, hasta que el ciudadano deja de saber dónde acaba uno y empieza el otro. Ese es el verdadero peligro, que España, una democracia europea, con una larga tradición institucional y una constitución nacida precisamente para evitar los abusos del poder,
empiece a importar reflejos políticos de sistemas donde el poder no acepta ser controlado. La democracia española no necesita aprender nada de La Habana ni de Caracas sobre pluralismo, libertad o Estado de Derecho. Al contrario, debería vacunarse contra ese modelo, porque cuando un Pedro Sánchez empieza a decir que todos los contrapoderes conspiran contra él, cuando la prensa crítica se convierte en enemiga, cuando los jueces son sospechosos por investigar los casos de corrupción del sanchismo, cuando los organismos independientes se llenan de fieles y cuando las instituciones dejan de servir al Estado para servir al sanchismo, el problema ya no es una legislatura. El problema es el régimen que se está construyendo. Pedro Sánchez viajó a Cuba en el 2018. Oficialmente fue a relanzar relaciones. Políticamente pudo ser el primer contacto serio con una vieja elección del poder latinoamericano. Para perpetuarse no basta con ganar elecciones, hay que controlar a quienes pueden impedir que abuse de ellas. Y esa elección, por desgracia, España empieza a reconocerla demasiado bien en el sanchismo, que nos gobierna desde hace 8 años. All right, so winter paints my face much white. The times I've longed to erase, that season of doubt, frozen in or frozen out. January moves in me. Who permits the time to crawl? I can see no end to it all. My friends fade away like the stars from the day. January moves in me. We'll rise into summer, roll back to the fall, where hope springs eternal and love conquers all. Your hopes fade away like the stars from the day. January moves in me. Old friend, you won't come out to play, to transcend the breath of deadly decay. Your schizo face pouts as your cracked lips cry out. January moves in me. All right, so winter paints my face much white. The times I've longed to erase, that season of doubt, frozen in or frozen out. January